Muy bien. Vamos a hacer repaso de teoría de números. De hecho, tengo que armar un contest de este tema. Así como el de DP0, DP1, tenía pensado armar uno de teoría de números 1 y teoría de números... Bueno, 0 y 1. Ahí está. Bueno, como dije, particularmente vamos a fijarnos en aritmética modular. De todas maneras, siempre es bueno recordar en qué situaciones se aplica el algoritmo de Euclides extendido. O sea, el algoritmo de Euclides hay el MCD. Vamos a decir, el Euclides hay el MCD, ¿no? El Euclides normal. Hay el máximo común divisor de dos números. Bueno, de dos enteros. No son necesariamente positivos, no negativos. Euclides extendido no solamente haya el MCD de los dos enteros, sino que además te haya x y y, tales que a por x más b por y es igual al MCD de a y b. Esas son las aplicaciones de los dos algoritmos principales de la parte anterior aritmética modular para ir recordando, ¿ok? Am, Muy bien. Entonces cuando uno trabaja en Zn, así se denota al conjunto de... No recuerdo cuál es la palabra exacta que iba antes de residuales, pero voy a ponerle clases residuales. Módulo n, ¿no? O sea, en pocas palabras es el 0, el 1, así hasta el n-1. Entonces, en este caso definimos la suma, o sea, a más b es igual a más b módulo n, o sea, bajo este operador. Y el producto también lo definimos de esa forma, ¿no? A por b módulo n. Entonces, hay algunos elementos especiales en el conjunto Zn, porque nosotros definimos la suma y el producto sobre Zn, ¿no? Entonces, si definimos un operador, uno debe pensar siempre en dos cosas, ¿no? Como se nos enseñó en primer ciclo. Una operación tenemos que ver si es que tiene elemento neutro y qué elementos tienen inversa, ¿no? Por ejemplo, de manera muy natural, como estamos en aritmética modular, la suma es casi similar a la suma a la suma normal. Por lo tanto, el elemento neutro, ¿cómo le ponemos? Le ponemos epsilon. En el caso de la suma es 0 y en el caso del producto es 1, como siempre. Entonces el tema del elemento neutro es fácilmente deducible. Ahora, la existencia de la inversa es algo de nuestro particular interés, porque no sabemos, ¿no? ¿Cómo se define un valor inverso? Podríamos decir que A, digamos, operador A a la menos 1, tiene que ser igual que A a la menos 1, operador A, y esto tiene que ser igual al elemento neutro del operador, ¿no? Sí, de hecho acá debo poner el operador y el operador. Entonces, muy similar también de los elementos, bueno, de la suma clásica, la inversa aditiva es simplemente menos a módulo n, ¿no?
Pero el tema de la inversa multiplicativa no queda demasiado claro. Ahora, ¿por qué no queda tan claro? Supongamos que tenemos n igual a 6 y que nuestro a sea igual a 3. Entonces vamos a ir viendo todos los posibles productos que puede tener el 3, ¿no? 3 por 0 es igual a 0, lo cual no es 1. 3 por 1 es igual a 3, tampoco es 1. 3 por 2 es igual a 0, porque da 6 y 6 módulo 6 da 0, lo cual tampoco es 1. 3 por 3 da 9, módulo 6, 3. Y como podemos ver, se va a armar un patrón, ¿no? Porque esto es 12, lo cual es igual a 0. 3 por 5 es igual a 15, lo cual es 3. Y técnicamente el número 3 no tiene inversa, porque ya hemos multiplicado con todos los posibles valores con los que podemos multiplicar hablando de clases residuales de módulo n. Y no hemos encontrado ninguno cuyo producto de 1. Entonces 3 no es invertible. Módulo 6. Y acá el tema también es que no podemos asociar la invertibilidad al número. Tenemos que asociar la invertibilidad a una condición en particular. ¿Por qué digo esto? Porque 3 sí es invertible. Módulo 5. Y su inversa es el 2, ¿no? 3 por 2 da 6, módulo 5 da 1. Entonces esto va a cambiar en función al n. Y probablemente tenga que ver, o en todo caso influya, una relación entre el a y el n. En este caso, surge, bueno, más que surge es como decir, nace nuestra siguiente pregunta. O en todo caso, nace nuestro siguiente, podríamos decir, pieza de conocimiento que vamos a tener que usar. Y esa es la identidad de Besut. O Besut, como no sé cómo se pronuncia su nombre. Y la identidad de Besut técnicamente podríamos decir que está relacionada con el algoritmo Euclides extendido, que habíamos dicho que devuelve el máximo común divisor, así como dos coeficientes tales que a por x más b por y es igual al MCD. La identidad de Besut lo que dice es que esto siempre puede existir. Es decir, dados a y b, no los dos 0, siempre existen un x y un y en los enteros, tales que ax más b por y es igual al máximo común divisor de a y b. Entonces, ¿qué pasa si nuestro a es el a que tenemos? O sea, nuestro a se queda ahí, como el elemento al que queremos verificar si es invertible o no. Y nuestro b lo transformamos en n. Entonces la identidad de Besut me dice que existen x y y tales que ax más b por n es igual al máximo común divisor entre a y n. Y además también, por teoría, se sabe que el máximo común divisor de dos enteros es igual a la menor combinación lineal, o sea, el menor ax más n por... Ah, no, acá no es b por n, acá es nx. Digo ny. Acá está. El máximo común divisor es la combinación lineal, o sea, el ax más ny más pequeño y positivo de los dos. O sea, no existe otro valor, o sea, no existe otro valor de xy que dé un resultado menor que el MCD de ambos y que sea positivo.
o sea, AX más NY, no genera ningún valor en este rango. Del 1 al MCD menos 1, ¿no? No genera ninguno de ellos. Eso quiere decir que técnicamente cualquier combinación lineal, o sea, cualquier AX más BY, es divisible por el máximo común divisor. Bueno, acá vamos a poner NY. Y esto es simple, ¿no? Porque el máximo común divisor tiene que dividir tanto A como a N. Agarras A por algo, es múltiplo de N, es múltiplo del máximo común divisor. Agarras N por algo y es múltiplo del máximo común divisor. Suma de múltiplos, múltiplo, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que técnicamente si nosotros a esta expresión le sacamos módulo n, o sea, si tomamos ax más ny módulo n, este ny va a desaparecer porque es múltiplo de n, o sea, se va a volver cero. Por lo tanto tenemos ax es congruente con el máximo común divisor de in módulo n. Y según la identidad de Besud, esto me garantiza que existe este x. O sea, este x va a existir. Por lo tanto, si esto acá es 1, entonces x sería la inversa multiplicativa de a. Porque a por x daría 1 módulo n. Sin embargo, por el contrario, si fuese mayor que 1, no podemos generar el 1. Así que nunca vas a tener inversa. Por esto de acá, ¿no? Esto acá. No generas nada desde el 1 hasta el MCD-1. Si el MCD es 1, entonces chévere, generas el 1 y ya está. Pero si el MCD fuese 2 o más, entonces no puedes generar el 1. Así que nunca vas a tener inversa. En pocas palabras, a la menos 1 módulo n existe si y solo si el MCD de a y n es igual a 1. O sea, si son coprimos. ¿Hasta acá todo claro? ¿Todo ahora? Muy bien. Entonces acá vamos a hacer una notación que Zn con asterisco es igual al conjunto de elementos invertibles. Módulo n, ¿no? Y acá hay una propiedad particular que vamos a usar y que es si A1 y A2, uy, ¿qué es cosa de esto? Son invertibles, módulo n, entonces su producto también es invertible módulo n. Ahí está. Y esta propiedad es importante. Esta propiedad es importante. Lo vamos a ver a continuación. Ahora, con la existencia de los, bueno, el conjunto de elementos invertibles, y ahora que ya sabemos la condición para que un número sea invertible módulo n, es que nace el criterio, bueno, el teorema de Euler. Que es una versión general del pequeño teorema de Fermat, ¿no? El teorema de Euler lo que te dice es, dado
un A perteneciente dado un A invertible módulo n, definimos f de x igual a ax módulo n. Obviamente f es una función que va de zn asterisco a zn. Es más, ¿no? Como se supone que A es invertible y acabamos de decir que el producto de dos invertibles es invertible, va de z asterisco a z asterisco, ¿no? Bueno, zn asterisco. Entonces, f es inyectiva. Es decir, que si x es igual a y, entonces f de x es igual a f de y. No, es al revés. Es al revés. Lo que acabo de poner es obvio. Es al revés. Quiere decir que si f de x es igual a f de y, entonces x es igual a y. ¿A alguno se le ocurre por qué esta función es inyectiva? ¿Me puede dar algún argumento para eso? Se le puede multiplicar por el inverso de A. Claro, ¿no? Si nosotros tenemos lo de la izquierda, que se supone que es verdad porque eso es parte de la condición, tenemos que ax es igual que a y módulo n. Y como a es invertible, multiplicamos por la inversa y tenemos que x igual a y módulo n, ¿no? Muy bien. Am, sí, sí, sí funciona esto. Ahora, ¿por qué es importante que esta función sea inyectiva? Porque técnicamente si tomamos la imagen de la función en base al dominio, vamos a tener que todos los FIs, o sea, f de A1, f de A2, hasta f de AK, asumiendo que hay k elementos en Z asterisco, o sea, entre los elementos invertibles, todos son diferentes. Y son diferentes invertibles. Eso quiere decir que todos estos pertenecen a Z asterisco. Y si todos pertenecen a Z asterisco, son diferentes y tienen exactamente la misma cantidad de elementos que Z asterisco, esto es Z asterisco. O
¿Se acuerdan en diferencial que vimos, no? Si dos conjuntos, eh, o bueno, era algo así, ¿no? Si tienes un conjunto y todos los elementos de ese conjunto de un conjunto A, si todos los elementos del conjunto A pertenecen al conjunto B, además todos los elementos del conjunto A son diferentes, y la cantidad de elementos que tienes en A es igual a la cantidad de elementos que tienes en B, los dos conjuntos son iguales, ¿no? Entonces, técnicamente lo que hacemos al multiplicar todos los elementos por un elemento invertible es simplemente cambiar de orden los elementos del conjunto original, nada más. ¿Y por qué esto es importante? Porque para poder concluir lo que deseamos concluir, nos dicen, ya que f en z asterisco n, recuerden que si tomamos una función en un conjunto, técnicamente es la imagen de la función respecto a cada elemento del conjunto, ya que estos son iguales, multiplicamos todos sus elementos. Eso quiere decir que vamos a tomar f de a1 por f de a2, así, por f de ak. Pero como los conjuntos son iguales y multiplicamos todos los elementos de cada conjunto en cada lado, el producto también tiene que ser igual, ¿no? Bueno, que es por, ¿no? Am, Ahora, ¿qué pasa si reemplazamos cada uno de estos por el valor de la función? O sea, tendríamos a por a1, a por a2, y así hasta a por acá. Y esto es igual a a1 por a2 y todo esto por acá. Y como podemos ver, y por el hecho también de que todos los a sub i son invertibles, este a1 se va con este a1, este a2 se va con este a2, hasta el acá que se va con el acá. Entonces acá tenemos 1, y acá a la izquierda tenemos un a que ha sido multiplicado k veces, a la k. Y acá es donde k es igual al tamaño de z asterisco. Sin embargo, como cada elemento, como cada elemento que sea coprimo implica que A pertenece a Zn, entonces K es igual a phi de n, ¿no? Porque phi de n era la cantidad de elementos entre 1 y n que son coprimos con n. Por lo tanto, esa técnicamente es la cantidad de elementos invertibles módulo n. Aunque teóricamente se dice que es la cantidad de elementos menores estrictos que n, porque phi de 1 tiene que ser 1. Digo, tiene que ser 0. Porque módulo 1 todo es 0, ¿no? No existe inversa ahí. Aunque en algunas situaciones van a tener que asignarle phi de 1 igual a 1. En otras van a tener que asignarle phi de 1 igual a 0. Todo depende mucho de las condiciones del problema. Así que eso es algo que tienen que tomar en consideración. Algunos problemas dicen que phi de 1 es 0, otros necesitan que phi de 1 sea 1, etc. Entonces acá hemos deducido el teorema de Euler que lo que dice es que para un elemento A coprimo con n, A elevado a la phi de n es congruente con 1 módulo n. Es más, en base a esto podemos obtener su inversa rápidamente, ¿no? Que es a a la k menos 1 es congruente con a la menos 1 módulo n. Y para calcular esto podemos usar una exponenciación rápida y lo calculamos en tiempo logarítmico, ¿no? Entonces, ¿hasta acá todo claro?
Tú, Adara. Muy bien. Bueno, hay algunas cosas que comienzan a notarse con la función phi. O sea, acá función phi de Euler. Y es que, por ejemplo, la función phi de Euler para un primo p es igual a p menos uno, ¿no? Todos los elementos menores que p son coprimos con p. Para el 2 la cantidad de elementos es uno, para 3 la cantidad de elementos es 2, para 5 es 4, etcétera, etcétera. Es más, podríamos decir también que para una potencia de un primo, para un p a la alfa, la cantidad de elementos que son coprimos con p a la alfa y que sean menores o iguales son todos los elementos en el rango, exceptuando los que son múltiplos de p. Eso quiere decir que es p a la alfa entre p. Por lo tanto es p a la alfa menos p a la alfa menos uno. Y tenemos esto. Sin embargo, no podemos todavía plantear cómo se calcula la función phi eh, con una fórmula más o menos cerrada para un n general. Por ahora solamente sabemos para un primo y para una potencia de primo. Una potencia de primo es lo más general que podemos deducir ahorita de manera directa. Entonces vamos a usar un teorema muy importante de teoría de números. Y no recuerdo si tengo el código, pero cuando vimos en la clase con Jimena una propiedad que voy a mencionar más adelante, no sabía cómo se demostraba, así que hice un código que me pruebe para varios n's si se cumplía lo que decía, y si se cumplía. O sea, este es ¿cómo es? Es demostración por demostración por exhaustividad, ¿no? Que intentas buscar varios casos y asumes que si cumple con una buena cantidad de casos, funciona, ¿no? Entonces, eso es malísimo, eso no debería darse. Pero era la forma más rápida que se me ocurría para probar un argumento. Y ese teorema que menciono es el CRT. Aunque CRT está en inglés, porque en español es el famosísimo teorema chino del resto. Vamos a notar acá que el teorema chino del resto, de hecho, está no muy, pero hasta cierto punto relacionado con la función phi de Euler. Para empezar, ¿qué rayos es el teorema chino del resto? El teorema chino del resto nos dice que dados m1, m2 hasta un mk, coprimos de 2 a 2, eso quiere decir que tú agarras cualquier par de elementos m y mj con i diferente de j, obviamente, y esos valores te van a salir coprimos. Coprimos 2 a 2, así como a sub 1, a sub 2, así hasta sub m, bueno, hasta sub k. Existe una única solución x módulo el producto de los m's, tal que x sea congruente con AI módulo mi. Para todo y válido, ¿no? Desde el 1 hasta el k. Eso es lo que nos dice. Ahora, lo interesante acá es que el teorema no solamente propone la existencia de una solución, sino que además propone que esa solución es única módulo el producto de los m's.
Porque bueno, no hay que considerar que si hay una solución y estamos hablando en términos modulares, hay infinitas soluciones. Pero solamente hay un residuo, módulo M1, M2, M3 hasta el MK. O sea, todos los demás valores van a ser X más el producto de todos, más 2 el producto de todos, menos el producto de todos, menos 2 el producto de todos, etc. Es más, vamos a llamarle M mayúscula al producto de todos. Y acá ya tenemos más o menos el panorama de lo que queremos probar. Vamos a demostrar el teorema chino del resto ahorita. Y más que demostrarlo en sí, vamos a ver una serie de pasos porque en realidad podemos más o menos probar por construcción. O sea, vamos a construir la forma que tiene la respuesta final y en base a ello vamos a notar que justamente existe. Entonces, como dirían los españoles, vamos allá. Técnicamente, tenemos que X tiene que ser congruente con AI módulo MI. Además, el MCD de MI MJ es igual a 1 para todo I diferente de J. Esto quiere decir, o sea, que el MI con MJ sean coprimos para todos los I diferentes de J. Esto quiere decir que el MI es coprimo con el producto de todos los otros valores. O sea, todos los K diferente, bueno, todos los J diferente de I, MJ. Es decir, yo agarro M mayúscula, o sea, el producto de todos, y le quito quito el MI. El MI es el único que le voy a quitar. Los demás los multiplico. Ese resultado es coprimo con MI. Porque cada uno de los factores es coprimo. Entonces a esto de acá lo vamos a denotar NI. Entonces vamos a decir que NI es M mayúscula entre M sub I minúscula. Listo. Ahora acá hay una propiedad que es muy, bueno, no es tan sutil, pero que podríamos ignorar por el hecho de que no tenemos mucha idea de dónde es nuestro rumbo, ¿no? Sin embargo, por el mismo hecho de que NI y MI son coprimos, entonces existe un R, tal que, bueno, vamos a decir RI, tal que RI por NI es 1 módulo MI, ¿no? O sea, en pocas palabras, NI tiene inversa módulo MI. ¿Y por qué esto me puede llegar a interesar? Porque si yo agarro este producto de acá y lo multiplico por A sub I, tendría A sub I por RI por NI. Esto sería equivalente a, bueno, RI por NI es 1. Multiplico por ahí, da AI. Entonces, por ahora tenemos algo que funciona de manera local. O sea, esto funciona para cada I por separado. Pero no sabemos qué sucede con el resto. No sabemos qué sucede con la solución global, ¿no? La que cumple con todos al mismo tiempo. Ahorita tenemos una solución que cumple uno por uno, de manera individual. Entonces, ¿qué pasa ahora? Acá hemos visto que NIMI es igual a 1. O bueno, el máximo común divisor de NIMI es 1. Pero el máximo común divisor de NJ y MI es igual a MI. Acá asumiendo J diferente de I. Porque en el NJ yo agarro todos los M's, los multiplico, pero les quito el MJ. El MI sigue ahí. Entonces, el NJ es un múltiplo de MI. Por lo tanto, el máximo común divisor va a ser MI. Pero lo que acá me interesa es que NJ es múltiplo de MI, o sea, es 0 módulo de MI. Eso quiere decir que si yo agarro este valor de acá y le sumo todos los otros AIs, RI, NI, todos esos valores se van a volver 0. Porque sus Ns son múltiplos de MI. En pocas palabras, la sumatoria desde P igual a 1 hasta K de AP por RP por NP es congruente a AI módulo MI.
y esto es para todo i. O sea, ya tenemos una solución que funciona para todos al mismo tiempo. Y bueno, este es el x. Esta acá es una respuesta. Y bueno, acabamos de construir una solución válida. No nos demoramos mucho, por suerte. El RI lo podemos hallar con el algoritmo de Euclides extendido, porque bueno, ¿no? No, ya borré eso. Porque recordemos que el algoritmo de Euclides extendido le das A, le das B y te hallan X y Y, tal es que el producto de A con X más B con Y da el máximo común divisor, ¿no? Reemplazas A con NI, reemplazas B con MI y te van a dar el X y el Y el producto y la combinación lineal va a dar 1, porque ese es su máximo común divisor. Le sacas aritmética modular y recordemos que el X es la inversa modular, bueno, la inversa módulo MI del NI. Entonces, técnicamente el RI lo podemos hallar en tiempo logarítmico o el logaritmo del máximo. Y esto lo vamos a hacer k veces, ¿no? O sea, la complejidad en total va a ser O de k por logaritmo del máximo. Esto de acá asumiendo, obviamente, que vamos a poder hacer las operaciones aritméticas en O de 1. Porque si son números muy grandes, obviamente va a ser mayor la complejidad, ¿no? Entonces ya probamos la existencia de la solución. Probamos la existencia de la solución. Tenemos esto, ¿no? No, acá es P. Es una solución. Ahora el tema es que ya probamos existencia, pero no hemos probado unicidad. O sea que es única. Para ello vamos a asumamos que existen x y y, tales que, bueno, x es congruente con AI módulo MI, y es congruente con AI módulo MI, ¿no? Pero si los dos son AI módulo MI, si restamos los dos valores, tenemos que x menos y es congruente con 0 módulo MI. Eso quiere decir que MI divide a x menos y. Pero esto se da para todos los i's. Porque, bueno, hemos elegido un i arbitrario. Si el i es arbitrario, se cumple para todos entonces. Y si se cumple para todos y todos son coprimos, se cumple para el producto, ¿no? O sea, m mayúscula divide a x menos y. Entonces, x menos y tiene que ser un múltiplo de m. Pero se supone que x y y están entre m menos 1 y 0. Por lo tanto, su diferencia nunca va a ser m o superior. Por lo tanto, x menos y tiene que ser igual a 0. Y concluimos así que x tiene que ser igual a y de todas formas. Así que hemos probado unicidad con ello. Ahora, recordemos que es unicidad módulo m. Porque puede ser que el x y el y sean... O sea, que x sea x y y sea x más m mayúscula y también cumple. Pero modularmente, bajo el módulo m mayúscula, son iguales, ¿no? Entonces, ¿a qué quería llegar con esto? Bueno, por ahora ya sabemos cómo resolver un sistema de ecuaciones... de ecuaciones... No, un sistema, un sistema de ecuaciones de congruencias, ¿no? Pero el punto acá también era el hecho de que... A ver. Acá el punto también era el hecho de que M1, M2, M3 hasta el MK son coprimos. Y técnicamente, todos los posibles, o sea, todos los sistemas
A1, A2, así. Si ponemos esto como una tupla, dan un resultado diferente módulo M mayúscula. Porque hemos probado unicidad, ¿no? O sea, tú fijas un sistema y por unicidad solo tienes una respuesta. Por lo tanto, cada sistema da una respuesta diferente. Ahora, esto quiere decir que técnicamente esto genera todos los residuos. En pocas palabras, genera el 0 al M mayúscula menos 1. Pero además de ello, y esto sí es algo que como dije lo tuve que probar con, o bueno, tuve que argumentarlo con un código y ejecutándolo para un n, es que si n es igual a, bueno, planteamos n como su descomposición en factores primos y agarramos cada una de estas potencias como los m's, entonces, entonces, si I es invertible, módulo mi para todos los i's, desde el 1 hasta el k, entonces el resultado del sistema es invertible módulo n. Y eso es interesante, ¿no? Porque estás dividiendo el n en algunos factores que sean coprimos entre sí. En este caso particularmente podemos elegir las potencias de los primos. Eh, y lo que te dice es que si tú pones en los a's puros elementos invertibles módulo su respectivo módulo, el resultado final de la respuesta, luego aplicar el teorema chino al resto, es invertible también, módulo n. Eso quiere decir que para M1, M2, MK, la cantidad de elementos invertibles que generan es igual al producto de los tamaños de los elementos que son invertibles bajo cada uno de estos módulos. Eso quiere decir que phi de n, porque ese es el conjunto de los que son invertibles módulo n, es igual a phi de M1 por phi de M2 y así hasta el MK. ¿Y qué cosa es el phi de M1? Bueno, M1 es una potencia de un primo, es P1 al alfa 1, esto es P1 al alfa 1 menos P1 al alfa 1 menos 1. Y lo mismo con todos los demás, ¿no? P2 al alfa 2 menos P2 al alfa 2 menos 1, etcétera, etcétera. Hasta PK elevado a la alfa K menos PK elevado a la alfa K menos 1. Y listo. Ahora ya tenemos una forma más o menos cerrada de calcular phi de n, en base a lo que hemos probado del teorema chino del resto. Aparte que hay algunas reducciones que se pueden hacer acá, como factorizar p a la alfa y al final acá tenemos 1 menos p a la menos 1, así. P1 a la menos 1 y así consecutivamente. Y tenemos algo como n por p primo y p divide a n. Acá tenemos 1 menos 1 entre p, ¿no? Así. Esa es otra forma de expresar todo lo de la izquierda. Pero en fin, esto era lo que queríamos llegar, ¿no? Que la función phi es multiplicativa. Y que sea multiplicativa quiere decir que phi de a por b es igual a phi de a por phi de b, si y solo si a y b son coprimos. Aunque creo que es si nomás. ¿Hasta acá todo claro?
Ok. um, bueno, en términos de código, para el teorema chino del resto, lo que se suele usar es una de dos, ¿no? Si tú... Ah, no, no, no. A ver, a ver. Mm, No, lo más natural es usar algoritmo Cleese extendido. El algoritmo Cleese extendido para hallar la inversa, ¿no? Para hallar inversa modular. Y el resto es simplemente dar trámite en función a la expresión que hemos calculado, ¿no? Porque técnicamente el algoritmo de, digo, el teorema chino del resto se resuelve en función a hallar inversa modular nomás. Porque el resto es multiplicar, multiplicar, multiplicar y sumar. Por eso la complejidad, lo vuelvo a repetir, es K logaritmo del máximo. Porque el logaritmo del máximo es lo que nos va a tomar el algoritmo Cleese extendido, ¿no? Y eso lo tenemos que aplicar K veces, uno por cada m. Bueno, respecto a teoría de números, eso es lo principal hasta ahora. O sea, existen otros temas, pero esos ya son más avanzados, así que los vamos a ver un poco después. Tengo un contest de teoría de números, pero ese usa ese tema avanzado que todavía no veo. O bueno, que todavía no vemos. Así que... Hasta acá vamos a dejar la teoría de hoy. Y no sé si ver problemas, porque la verdad es que sí quisiera armar el contest de teoría número cero. Me estaba armando un contest de un tema de strings, que ya lo terminé, aunque planeo hacer otro tema de strings también como contest. Eh, y el tema con el contest de teoría de números es que todavía estoy armando la lista de problemas, porque tengo que poner problemas que tengan sentido, no tampoco es poner problemas así por poner. O sea, eso me lo aguantaba cuando recién empezaba a entender gente, pero ahorita ya no. Uno tiene que tomar su tiempo en ver qué cosas debe ir y qué cosas deben ir y qué cosas no. Ahora, probablemente haya un contest de teoría de números que sea solamente para probar plantillas, tal vez. Porque recuerden que a nivel ICPC siempre es bueno tener buenas plantillas, a nivel competitiva en general siempre es bueno tener buenas plantillas. Lo ideal siempre es poder implementar tu propio algoritmo o en todo caso tu propia plantilla en memoria, pero no siempre sea eso, sobre todo con plantillas que son muy largas o temas que uno no conoce tanto. Así que estaba pensando eso también. Por ejemplo, para DP no hay necesidad de plantillas porque DP cambia en función del problema, pero teoría de números sí. O sea, hay algoritmos base para diferentes procesos como el algoritmo de Cleese extendido, el algoritmo Cleese en sí, o ¿cómo decir? Una plantilla para que resuelva teorema chino el resto, etcétera, etcétera. Así que creo que los dejo con esta teoría nomás, por ahora. Igual este es un resumen rápido. Les recomiendo que si no han captado todo por completo, hoy día está la grabación de la clase con Jimena en el Drive. Y está en las dos partes, o sea, la primera parte sí explico el algoritmo de Euclides y Euclides extendido, y la segunda sí ya explico aritmética modular. Con todos los conceptos previos, ¿no? Recuerden que en vectorial se supone que nos enseñaron que la aritmética modular y las congruencias nacen en función a clases de equivalencia, relación de equivalencia y todo eso. Así que va a ser un buen recuerdo de su primer ciclo. Bueno, como ya no vamos a ver teoría, voy a dejar hasta acá la grabación.